Ya estamos de regreso en la segunda de Oliva, son las 2:41. Vamos a entrar de lleno a nuestra mesa de análisis, la de todos los viernes, y queremos platicar sobre los desafíos sociales, sobre las deudas legislativas en búsqueda del arco iris en el marco del mes del orgullo LGBT. El próximo día 28 es el Día Internacional del Orgullo LGBT, pero durante todo el mes se efectúan eventos, actividades, y nosotros queremos, por supuesto, platicar de esto. Usted pidió además que charláramos sobre esto. Tenemos invitados en la mesa y vamos a recordar entrevistas. Antes de ello, tenemos una cápsula que preparó el equipo de Oliva Noticias. ¿Por qué junio? ¿Por qué junio es el mes del orgullo LGBT? Aquí hay un contexto para que esté enterado. Junio es el mes del orgullo, cuando las comunidades LGBT del mundo se unen y celebran la libertad de ser ellas mismas. Los organizadores originales eligieron este mes para rendir homenaje al levantamiento de Stonewall en junio de 1969, en la ciudad de Nueva York, evento que ayudó a impulsar el movimiento moderno por la lucha de los derechos de los homosexuales. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, en México, la primera marcha del orgullo homosexual se llevó a cabo en junio de 1979, 10 años después de los disturbios registrados en el Stonewall en Nueva York. LGBT es un acrónimo que significa lesbiana, gay, bisexual y transgénero. El término a veces se extiende a LGBTQ o incluso LGBTQIA para incluir grupos queer, intersexuales y asexuales. Esta fecha nos recuerda que muchos integrantes de la comunidad aún no tienen los mismos derechos que el resto de la sociedad, así como los casos de discriminación, violencia y los crímenes de odio de los que son víctimas. Este mes también es una oportunidad para crear conciencia sobre la salud de las personas transgénero y enfermedades como el VIH-Sida, en el espíritu de crear una sociedad y Estado más empáticos. Bien, ahí está justamente por qué es el mes de junio y por qué estamos abordando estos temas. Justamente aquí en la mesa, Benjamín Callejas Hernández, integrante de la coalición estatal LGBTIQI+, de Veracruz, y el abogado Charlie Manuel Juárez Rebolledo. Benjamín, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, Benjamín, gracias. Charlie, ¿cómo estás? Gracias, bien, aquí, ¿Sí? Encantado de estar aquí. Hay varios temas que tocar y hablar mucho, además, Benjamín, también, Charlie, sobre cuáles son aquellos pendientes legislativos, ¿no? Sabemos que ya hay cada vez más espacios en las legislaturas, por ejemplo, hablando de las legislaturas, para la comunidad, pero hay pendientes legislativos. ¿Cuál resaltarías, Benjamín? Sí, mira, lo que comentas es algo muy cierto, pero el hecho de que se visibilice el acceso a los derechos no significa que realmente se esté llevando a cabo, ¿no? De fondo. Tú comentas que ya hay espacios legislativos, sí, ¿verdad? Algunos, sí. Pero eso fue ganado, hay que recordar, por las luchas históricas de los colectivos, ¿no? Entre los tribunales electorales federales que mandatan a los partidos y bueno, viene en cascada a todos los estados. 18 espacios para la población de diversidad sexual a nivel federal, sí. ¿Sí? Y solamente hay 4. ¿Sí? Para el estado de Veracruz eran 11 y nada más tenemos 1. Entonces nos damos cuenta que las brechas de desigualdad todavía son muy amplias. Pendientes legislativos, el tema del matrimonio igualitario no es exclusivo, solamente es la punta del iceberg de una problemática que realmente está de fondo, ¿sí? Históricamente en poblaciones marginadas, ¿verdad? Derivado de eso, si lo hilamos, tenemos el tema de las adopciones, ¿sí? Fiscalía especializada contra crímenes de odio por homofobia, la ley para las personas trans, que si es cierto ya se puede llevar a cabo lo que es el cambio de identidad en el estado de Veracruz por la vía administrativa, sí. Eso se tiene que normar y se tiene que legislar para que no sea nada más transitorio a voluntad del representante de registro civil en el estado. Obviamente se tiene que adecuar el código electoral para el estado de Veracruz, donde permita las cuotas, ¿no?, como acciones afirmativas a la población de diversidad sexual. Y aquí debo hacer un énfasis porque sí. No es a contentillo realmente de derechos especiales. ¿Quién más que la población de diversidad sexual entiende la problemática de fondo para poder llevar a cabo los cambios precisamente que se necesitan? Tenemos representantes de diversidad sexual, efectivamente. Su trabajo en el Congreso ha dejado mucho que desear, eso es una realidad, ¿sí?
ha sido poco productiva, y la demanda no solamente es de la coalición que un servidor representa, que somos más de 120 colectivos, es una manifestación en general de que se expresa de que hay alguien que está en el Congreso de manera representativa que no representa a la población, ¿no? Entonces, cuando vamos a las gestiones con el resto de diputadas y diputados para ver precisamente la incidencia de la agenda, nos remiten con el representante de diversidad sexual en el Congreso, que en teoría tendría que estar llevando y marcando la pauta en la agenda legislativa, ¿sí? Parte de ese tipo de contexto. Yo no quisiera pensar que es parte de omisión, porque él sabe perfectamente de qué estamos hablando. Él salió de la coalición estatal LGBTQ+. Lo que sí yo puedo percibir es que en el mismo Congreso está la parte de la minimización y la no visibilización de los derechos de la población de diversidad sexual, aunque haya un representante al interior. Sí. Violencia política por orientación sexual, no le llames de otra forma, esa es la percepción, porque no ha habido pronunciamientos, no ha habido una manifestación, no ha habido iniciativas, las iniciativas presentadas ya las mandató por sentencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su momento el diputado del PT también subió. Entonces esa ausencia legislativa deja mucho que desear, porque se tiene que armonizar absolutamente con todas las demás leyes. Veía en el spot que tú comentabas aquí, qué tan importante es tocar puntos donde las brechas de desigualdad para la población de diversidad sexual realmente se acorten. No solo matrimonio igualitario, qué pasa con el ámbito laboral, ¿sí? Qué es lo que pasa con educación, qué es lo que pasa con seguridad social, el acceso a una vivienda, qué es lo que pasa con salud principalmente, ¿no? Y romper ese paradigma de que las poblaciones diversas son las que más viven con VIH, ¿no? Sí es cierto que es un número importante, ¿no?, de nuestra población, pero en ese contexto yo te puedo comentar que las mujeres amas de casa son las que más padecen este tipo de problemática, ¿no? Y hay estudios serios que lo han comentado en el sector salud. Entonces la población de diversidad sexual realmente quiere que se den los cambios de fondo, y las únicas formas de llegar a él es a través de los cambios legislativos. Ya está normado en el artículo 1 constitucional, tratados internacionales, tenemos una ley contra la discriminación a nivel federal, una ley estatal contra la discriminación, pero sin embargo seguimos observando que el Estado, las instituciones y prestadoras y prestadores de servicios no quieren armonizar esto para el compromiso social que tú comentabas, ¿sí? O sea, una cosa lleva a la otra, ¿sí? Y tenemos altos índices de discriminación, tenemos altos índices de violencia, tenemos los crímenes de odio por homofobia que no se han esclarecido en el estado de Veracruz, ¿verdad? Que siguen todavía esos vacíos, que no se quiere reconocer realmente que nuestra población sigue siendo violentada y que no estamos buscando derechos especiales, sino que estamos buscando acceder a los mismos derechos que las otras personas, y que el Estado entienda que la población de diversidad sexual, les colectives que estamos trabajando en todos estos temas, no somos enemigos del gobierno. O sea, cuando se señala que hay omisión por parte del Estado para procurar, garantizar, promover y difundir los derechos humanos, es que hay vacíos importantes en su actuar, malas prácticas profesionales, ¿no? Entonces, la otra parte que tiene que venir hilada precisamente a las sanciones ejemplares. Mientras un funcionariado público, mientras persona de la sociedad civil no reciba una sanción ejemplar por realizar lo que son actos discriminatorios, violencias en nuestra población, va a seguir ocurriendo más de 270 crímenes de odio por homofobia desde el 2016 que un servidor preside la coalición, sin esclarecer 4 personas vinculadas a proceso, y eso no te dice que realmente sean sentenciadas. No, claro. Entonces, esos vacíos y esa problemática te puedo decir que es solo parte de lo que la padecemos en el día a día. Y solo una parte, ¿no? Como bien apuntas, Benjamín. Charlie, entonces esta lentitud legislativa, estos vacíos, que hay armonización, como dicen, pero aquí ¿cómo se topan con pared? ¿Qué está pasando, Charlie? ¿Tú qué observas, pues? Considero que aquí el tema es que el legislador no es que no le interese legislar sobre el tema de la comunidad. Es que no han tenido esa participación efectiva por parte de este Congreso y de todos los congresos en los temas de las agendas tanto internacionales como la agenda nacional para el desarrollo tanto de las personas como de sus derechos humanos. ¿Qué significa esto? Bueno, pongámoslo así. En el tema, por ejemplo, del matrimonio igualitario, que hace rato antes de entrar al programa hablábamos al respecto,
se dio por un proceso legal, un proceso donde la Suprema Corte de Justicia mandató. Sí, así no fue. hubo voluntad por parte, a pesar de que fue una promesa de campaña. Sí, así fue. Lo prometieron, no se hizo y fue la Suprema Corte la que corrigió. También las famosas equidades o las famosas digamos así porcentajes para las elecciones de la comunidad, como bien lo dijo el compañero, no se han cumplido porque tampoco se ha visibilizado la proyección de la comunidad. Nos tienen, como dicen los gringos, en el pitchwashing, ¿no? Nos tienen nada más, este mes te pongo las banderas, los colores, y ahí está, y yo con eso yo ya cumplí, con decir que estoy fomentando a mis ciudadanos a la comunidad LGTB. La realidad es, por ejemplo, que tenemos todavía en las cárceles, no tenemos un programa efectivo para las personas trans. No tenemos, por ejemplo, una ley, a pesar de que existe la ley para prevenir y erradicar la discriminación en México, y que también el CONAPRED estuvo 2 años sin una presidenta, todas esas situaciones han generado que siga habiendo discriminación. Hablábamos también hace rato, como lo comentó Benjamín, que no existe un censo, fíjese, no existe un censo de crímenes de odio en contra de la comunidad LGTB. Sí, ese es un tema. Y necesita verlo, ¿sabe por qué? Porque el índice de violencia se mide de esta forma, tanto para hombres como mujeres, tantos feminicidios, tantos homicidios, pero no hay crímenes de odio. Y las fiscalías, y lo digo con mucho respeto, no han querido esclarecer porque dicen que somos una minoría y solamente son crímenes pasionales, ¿no? Entonces, volviendo al punto que me pregunta, no se ha logrado porque tampoco hay acuerdos por parte de los diferentes partidos. Yo no digo que estén bien o mal, realmente en política no me gusta opinar. Lo que sí digo es que, como bien lo comenta Benjamín, la persona que está ahorita representándonos no ha logrado impulsar sus propias reformas, porque también se ha sentido, y lo digo abiertamente, se ha sentido solo, porque no hay una representación donde él pueda jalar. Es decir, no, yo voto a favor de esto, ¿quién me apoya en mi iniciativa? Por ejemplo, la maternidad subrogada, que solo existe en Tabasco. Ahorita con el tema de la escasez de medicinas, por el tema de la viruela del mono, que también la asocian como en los años 80, que solamente los homosexuales tenemos la viruela del mono. O sea, perdóname, pero son cuestiones culturales que ya debimos haber superado. Están superadas desde hace mucho tiempo. Esas situaciones están complicándonos. En el tema, por ejemplo, en materia educativa, todavía tenemos profesores que si dicen abiertamente que son homosexuales, pierden su trabajo porque socialmente está mal visto que un homosexual eduque a un menor. Entonces, todas esas situaciones nos han enfrentado de manera literal con el gobierno, pero como lo dice Benjamín, no estamos en contra de él, al contrario, queremos que vayamos avanzando de la mano, porque no somos una minoría. Yo comentaba hace rato que el INEGI hizo un censo y decían que somos 5 millones, pero a mí no me preguntaron, y yo también soy homosexual, ¿no? Y entonces hablábamos de otras asociaciones muy importantes como la que tiene Benjamín, es que se estima que somos más o menos 12 millones de mexicanos abiertamente homosexuales. Muy lejos de los 5 que reporta el INEGI. Entonces, esa situación que había un debate acalorado en alguna de las redes sociales, donde decía, bueno, hasta por interés político deberían hacerles caso, porque somos una gran parte de votante, ¿no? 12 millones de votos. No. Representamos. El estado de Veracruz estima 1.800.000 personas. Por ejemplo. A cualquiera de los candidatos que están ahorita buscando les quedaría bastante bien 1.800.000 votos. Platicamos en la semana, ahorita que estamos tocando el punto, me parece muy interesante cómo lo estamos abordando. Hay muchas llamadas y muchos comentarios, pero platicamos justamente con el vocal. El vocal del Congreso de Veracruz, el diputado local Iván Chincoya, ¿sí? Justamente con él tuvimos una charla, creo que el martes o miércoles, y él sugiere que haya al menos un representante de la comunidad por partido político en el Congreso. Vamos a escuchar. Bueno, yo opinaría que lo ideal sería que cada una de las fuerzas políticas que en efecto integramos el Honorable Congreso del Estado de Veracruz tuviera una persona que representara a nuestro sector. Una persona por partido político y de esa forma habría más representatividad, Gonzalo. Claro, en efecto, recordemos que la unión hace la fuerza y aquí el único objetivo es siempre el principio de igualdad y no discriminación, la progresividad de los derechos humanos. Oliva Noticias.
Nada más para completar esto, porque además tenemos ya tiempo encima, lo que son las cosas. Pero Leonardo Ruiz, también charlamos con él, presidente de Orgullo Jalapa por los Derechos Humanos AC, y habla justamente de que han buscado acercamientos con el legislador y pues no han logrado. Vamos a escuchar lo que dijo. El segundo inserto, Federico, por favor. Bueno, hay una persona que se dice ser representante en el Congreso, que en este caso es el diputado Iván Chincoya, que pues bueno, se le han pedido citas, reuniones, pláticas para precisamente dialogar sobre este tema de las iniciativas, pero que no ha sido bien recibido, no ha habido respuesta o cancelaciones. Y no solamente Orgullo Jalapa, sin fin de colectivos que existen hoy en día en el estado de Veracruz, y a la propia Kenia Cuevas, que pues le fue cambiada la cita, y pues hay que seguir trabajando, hay que seguir tocando las puertas. Sabemos que pues hay diputados que tienen la voluntad, que sí están tomando en cuenta esta parte de la población diversa. Oliva Noticias. Yo creo que ya para que nos vayamos con dos últimas opiniones, escuchemos lo que dijo Silvia Susana Jacome, porque toca parte de lo que decías, Benjamín, también, Charlie, lo de la comunidad trans, que requiere de manera importante una legislación que preserve los derechos de la niñez y las juventudes. Vamos a escuchar lo que dijo. Que es el tema de las infancias trans, porque por ahí de repente se han alzado algunas voces descalificando esta realidad, diciendo que los niños, las niñas no saben lo que quieren, están confundidos, no están en edad de reconocer su género, y es completamente falso, ¿no? O sea, el testimonio de muchísimas personas trans adultas refiere que pues descubrimos nuestra identidad de género en la infancia, ¿no? En la gran mayoría de los casos. Entonces, pues ojalá que se le brinde todo el apoyo. Oliva Noticias. Pues Benjamín, prácticamente minuto y medio para irnos con qué podemos irnos ahorita en esta mini charla que sostuvimos. Sí, bueno, el mensaje directo es para el diputado, que realmente no se sienta solo. Los colectivos del estado de Veracruz realmente desean trabajar iniciativas legislativas y que deje el precedente importante, no tampoco somos enemigos, realmente buscamos siempre y le apostamos al diálogo. Lo que yo sí puedo percibir en su declaratoria, sí es necesario que los partidos empiecen a postular en campañas ganadoras a población de la diversidad sexual, porque lo que está ocurriendo ahorita con estas cuotas afirmativas es que está como con las mujeres en el momento histórico, mandamos candidaturas perdedoras, ¿no? Entonces no le están apostando realmente a la población de diversidad sexual, minimizando la capacidad legislativa, ¿no? Y creo que eso está mal, porque la población de diversidad sexual es una problemática transversal, no solamente es lineal, o sea, tiene que ver absolutamente con todos los sectores, ¿no? Y con lo que dice Silvia Susana Jacome muy atinadamente, pues para que haya población diversa adulta, tiene que haber población diversa en las infancias, sí. Y se está invisibilizando muchísimo esa parte. Entonces se tienen que llevar a cabo acciones de fondo desde el legislativo, cambiar la ley 303, ¿no? En el estado de Veracruz, para que se incluya precisamente la no discriminación por homofobia y que desde el sistema educativo empiece a trabajarse, pero realmente de fondo, esta problemática. Interesante. Charlie Manuel Juárez, ¿con qué nos vamos? Rapidísimo. Sí. Que recuerde el diputado que ese lugar no es solo suyo. Es una lucha de todos nosotros. De años. Y que también estamos para servirle, y que todos los abogados que estamos en diversas áreas, yo pertenezco a casi todos los colegios de abogados del estado de Veracruz, hay gente muy brillante, muy talentosa y que podríamos apoyar en caso de que tuviera alguna duda, porque sabemos que el legislador, pues no es precisamente tienen que ser todos abogados, sí, pero tiene sus propios asesores, y que si se necesita, ahí estamos. Eso es lo que nosotros nos vamos, con que si quieren, nosotros podemos apoyar, pero también quieren que ellos quieran votar las leyes y realizar la gestión, porque muchas veces se cierran, tampoco quieren escuchar. A mí, por ejemplo, no me han cerrado las puertas aún de ningún lugar. Sin embargo, su escaño, como bien lo dice Benjamín, no ha estado representándonos como se debe. Pero también sabemos que tiene que haber voluntad política. Interesante el trabajo en equipo, ¿no? Que se puede seguir, por supuesto, haciendo. Se quedan, por supuesto, temas, varios, pero con la promesa de que sigamos abordándolos, ¿no? En el futuro va a haber, por supuesto, tela de dónde cortar y de charlar. Siempre muy dispuestos, por supuesto, Benjamín, Charlie, también vamos a estar en comunicación con ustedes y nos permiten molestándolos para continuar con la charla, porque se quedan un montón de preguntas de la gente, pero pues, ¿qué vamos a hacer, no? Vamos poco a poco resolviéndolas. Federico Ríos, gracias en los controles, Karina Arriaga en la información, gracias también, Sebastián Kim, Emanuel Romero, Ángel Ruiz en producción, Guillermo Agüero también en la información, gracias. Que tenga buena tarde, provecho.
Oliva Noticias.